Cordial saludo, mi nombre es Natalia Pitres Ruiz y a continuación les vengo a hacer una breve explicación acerca de la NTC 2289, que son barras corrugadas y lisas de baja aleación para el refuerzo de concreto, presentado por el grupo número 7 de la materia Tecnología del Concreto. Introducción. En el siguiente trabajo se abarca la NTC 2289, barras corrugadas y lisas de baja aleación para el refuerzo de concreto, con el propósito de estudiarla y comprender mejor los requisitos, las mediciones, propiedades y los ensayos que son mencionados en la norma para su fabricación, importación o comercialización. Antecedentes NTC 2289. Tema. Análisis de las variaciones en las propiedades físico-mecánicas en barras de acero corrugados nanoestructurados para los refuerzos de estructuras de concreto. Resumen. Consiste en evaluar el comportamiento del acero corrugado de refuerzo mediante ensayos de tracción según la norma NTC 2289 para los diferentes fabricantes de acero de refuerzo en el mercado. Para así poder cumplir con los objetivos propuestos, se tomaron muestras significativas de barras de acero corrugados de diferentes proveedores y fabricantes en el país, con el fin de comparar las propiedades mecánicas y clasificar las muestras según la calidad y analizar el comportamiento de tracción del acero estructural. Tema relevante internacional. Título. Verificación de las características físicas y propiedades mecánicas de barras de acero para el refuerzo utilizadas en las construcciones de uso comercial y vivienda unifamiliar. Resumen. Verificar la calidad y las características físicas y propiedades mecánicas de las barras de acero para el refuerzo utilizadas en construcciones usadas para residencia o comercio, haciendo énfasis en los parámetros que determinan la resistencia, los comportamientos del material por medio de ensayos de muestras extraídas en lugares de construcción y verificar la utilización de aceros que cumplan con los parámetros de calidad que establecen la norma y los reglamentos constructivos. Objetivos. Objetivos generales. Conocer y comprender el objeto de la NTC 2289, barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para el refuerzo de concreto. Objetivos específicos. Analizar las definiciones y los términos especificantes de la NTC 2289 para tener un mejor entendimiento de ella. Comprender los distintos requisitos, mediciones, propiedades y ensayos que dice la NTC 2289 y conocer los diferentes ensayos o tesis de grado en donde se explica y se presentan los ensayos de la norma NTC 2289. La norma NTC 2289 es un requisito de obra que tiene el fin de garantizar una economía óptima en conjunto con el mejoramiento de calidad de las obras y el uso adecuado de las barras en los refuerzos de concreto, permitiendo lograr una mejor relación cliente-proveedor. Las autoridades establecieron medidas normativas para la producción y comercialización del acero, y así los constructores deberían conocer la calidad del material que van adquiriendo, porque así lo establece el título C de la NSR 10. Por lo tanto, la cantidad del material debe ser certificada y evaluada cada una de sus propiedades, las cuales necesariamente tienen que cumplir lo establecido en el título C punto 3.5 de la NSR 10 y en la norma NTC 2289. En el marco teórico tenemos las siguientes definiciones. Acero de refuerzo es aquel que tiene como función absorber los esfuerzos de compresión y tracción. Compresión es el resultante de accionar fuerzas que actúan en la misma dirección pero en sentido contrario, produciendo así que el material reduzca su longitud y sufra deformaciones. Tracción. El esfuerzo de tracción, al igual que el esfuerzo de compresión, es el resultante de accionar dos fuerzas que actúan en la misma dirección pero en sentido contrario, solamente que en la tracción se produce alargamiento del material hasta el punto de su fluencia o plasticidad del material. Resistencia es la capacidad de la carga por unidad de área por medio del cual se evalúan los materiales. Fluencia es la deformación del acero de cualquier material cuando es sometido a carga sin poder recuperar su estado inicial. Alargamiento es la cantidad de restricción o alargamiento que sufre un cuerpo por su longitud cuando es sometido a tracción. Y rotura es el punto donde sufre la fractura el acero luego de ser sometido a tracción. Cordial saludo, mi nombre es Ricardo Durán y vengo a hablarles un poco sobre el artículo científico número 1 titulado Comportamiento de atracción del acero estructural según norma NTC 2289 de diferentes fabricantes de acero de refuerzo en el mercado. Los autores de este artículo son Andrés Felipe Cabrera Rendón y Mario Coller Granja.
Una pequeña descripción del artículo es que básicamente se hicieron varios tipos de pruebas a tracción en los cuales se determinaron las propiedades mecánicas de las barras y se compararon con los diferentes proveedores que existen a nivel nacional en Colombia para determinar cuáles de ellas cumplen con los requerimientos exigidos por la NCR 10. Los objetivos son tres. El primero tenemos como clasificar los materiales según el proveedor por su resistencia. Segundo, realizar un análisis del comportamiento de los materiales mediante los ensayos y resultados obtenidos en el laboratorio. Y por último, tenemos la determinación de las características propias del acero, módulo de elasticidad, límite de fluencia, límite elástico, resistencia a tracción de las barras. Cordial saludo, mi nombre es Juan José Daza. Siguiendo con los resultados del artículo número 1, tenemos que se hicieron 40 muestras para 40 barras corrugadas de diferentes marcas en el mercado colombiano. Se hacían, por ejemplo, esta es la tabla para la primera muestra, en donde se colocan datos como la resistencia a la tracción, la resistencia a la fluencia, entre otros. Siguiendo con la clasificación según resistencia a la fluencia, tenemos diferentes marcas como Sidenal, Diaco, Paz del Río, Soacha, Ferraza y dos marcas importadas que son la China y la Turk. Para este ensayo se pidieron barras corrugadas de 420 megapascales y podemos ver que para la marca Sidenal todas las barras cumplieron con esta resistencia, pero por ejemplo para la importada China ninguna barra cumplió con la resistencia requerida de 420 megapascales, que es lo que nos pide la norma NTC 2289. En la clasificación según calidad se pueden enmarcar en tres rangos: de baja resistencia, mediana y alta resistencia. La norma NTC 2289 la que nos pide es la de alta resistencia de 420 megapascales. Por ejemplo, la muestra 1, 2 y 3 son de calidad alta, pero las muestras 5, 19 y 20 son de calidad baja. Siguiendo con los resultados, el peso requerido para que cumpla con el requisito de la norma NTC 2289 es de 0,934 kilogramos por cada metro. En rojo está lo requerido de la norma y en azul están nuestras 40 muestras. Por ejemplo, la muestra número 1, 2 y 3 no cumplen con el peso requerido, pero las muestras 8, 9 y 10 sí cumplen con él. En la parte derecha tenemos el alargamiento en 200 milímetros. Este debe ser de 14%, que está en rojo, y en azul las 40 muestras. Por ejemplo, la muestra 1 y 2 sí cumplen con el requisito de la norma, pero las muestras 3 y 6 no cumplen con este requisito. Para la resistencia a la tracción, la norma NTC 2289 nos pide un mínimo de 550, que la vemos en rojo. Por ejemplo, la muestra 1, 2 y 3 sí cumplen con este requisito, pero la muestra 5 y 20 no cumplen con él. De acuerdo a la resistencia a la fluencia, la norma nos pide entre 400 y 540 megapascales. Por ejemplo, la muestra 1 y 2 sí cumplen, pero la muestra 5 y 20 no cumplen con este requisito. Y por último tenemos la relación tracción-fluencia. La norma nos pide un mínimo de 1,25. Por ejemplo, las muestras 2, 3 y 4 sí cumplen con el requisito, pero las muestras 35 y 39 no cumplen con él. Mi nombre es Jonathan Levy y vengo a hablarles un poco acerca del análisis de resultados. Aquí básicamente nos vamos a enfatizar en aquellas características que se obtuvieron al ensayar los aceros de refuerzo de los fabricantes que se tomaron como referencia. Entonces, como primera característica vamos a hablar sobre la clasificación según la calidad. Y en este ítem pues tenemos que al momento de hacer la compra del material del acero, se tomaron con características o se pidieron con características de grado W60 y de 420 megapascales, teniendo como resultado que el 35% de estas barras no cumplen con las indicaciones pedidas anteriormente. Con respecto al peso,
podemos decir que el 57.5% de las muestras cumplen con el requisito de la norma, mientras que el 42.5% no cumplen con este requisito. Eso pues debido a fallas al momento de elaborarse. Con respecto al alargamiento, tenemos que el 70% de las muestras cumplen con el valor exigido de la norma. Pero sin embargo, tenemos que un 25% dentro de ese 70% pues tiene un porcentaje de alargamiento muy elevado. Esto pues ocurre debido a una anomalía en el material que ocurre porque el material pierde su capacidad elástica y aumenta su capacidad plástica, siendo muy dúctil. Por eso ocurre este alargamiento. Tenemos que el 37% de las muestras están por debajo del límite, entonces tienen poca ductibilidad. Otra de las características sería la resistencia a la tracción, donde un 77.5% de las muestras cumplen con la resistencia. El otro 22.5% está por debajo del requisito. Esto debido a la deformación plástica y a la poca capacidad que tienen las fibras del material. Resistencia a la fluencia. El 35% de las muestras se encuentran por debajo del requisito establecido por la norma. El 65% están dentro del rango establecido. Una de las características al realizar este ensayo es que las muestras, al momento de llegar a la máxima tensión, sufren deformaciones plásticas sin necesidad de aplicar más cargas. Relación tracción-fluencia. El 85% de las muestras cumplen con el requisito. El 15% se encuentran por debajo del valor establecido. Esto significa que las pruebas tienen una fluencia muy alta. Tenemos entonces esta tabla que resume todos los resultados que se obtuvieron al ensayar cada una de las muestras con las características que exige la norma. Tenemos entonces en primera instancia estas 20 muestras de un total de 40, donde en la parte superior tenemos la marca de cada una de las muestras, tenemos la resistencia, que es el esfuerzo de fluencia, tenemos el peso, el porcentaje de alargamiento, la tracción y la relación tracción-fluencia. Entonces notamos que solo la muestra 4, la muestra 7, la muestra 8, la muestra 14, la muestra 16 y la muestra 17 cumplieron con todos los requisitos que exige la norma. Es decir, 6 de estas primeras 20 muestras cumplieron con todos los requisitos que se exigen o que están establecidos en la norma. Finalmente tenemos las últimas 20 muestras donde notamos que solo 6 de estas 20 cumplen con todos los requisitos exigidos por la norma. Es decir, de un total de 40 muestras que se ensayaron, solo 12 muestras pudieron cumplir con todos los requisitos exigidos por la norma. Como artículo número 2 tenemos el trabajo titulado Precalificación de un empalme soldado para barras de refuerzo que cumplen con la norma NTC 2289, realizado por los autores Camilo Andrés Castillo Rivera y Hernán Eduardo Velázquez López. Para describirlo podemos decir que en el campo de la construcción es muy común que en las estructuras de concreto reforzado las conexiones que más se utilicen sean los traslapos entre las barras de refuerzo. Estas conexiones se deben hacer garantizando el comportamiento del acero en el concreto. Por esta razón se utiliza mucho más material, aumentando los costos en la construcción, o puede generar también que no se garantice el adecuado comportamiento del material. Listo, ahora venimos con los objetivos, en donde primero de instancia tenemos que determinar la influencia de la longitud de soldadura en un empalme soldado tope a tope entre dos barras del mismo diámetro, revestida a la unión por dos láminas perimetrales en forma de tubo. El segundo sería determinar la influencia del espesor de la soldadura en un empalme soldado tope a tope entre dos barras del mismo diámetro, revestida a la unión por dos láminas perimetrales en forma de tubo. Y por tercera y última sería diseñar y precalificar un empalme soldado tope a tope revestida su unión por dos láminas perimetrales que conformen un tubo estructural. Ahora bien, venimos con el análisis de resultados, en donde en este artículo se determinó la resistencia de cada material que va a trabajar dentro de un empalme soldado. Estos ensayos se hicieron con barras de 1 pulgada, de 7/8 de pulgada y 3/4 de pulgada. Cabe decir de que estas barras provienen de China, Reino Unido y Estados Unidos. Un dato importante es de que no se recomienda resoltar cordones sobre unidades previamente soldadas, ya que generaría una falla frágil, disminuyendo la resistencia de estos elementos. Bueno, aquí para finalizar tenemos nuestra tabla de resumen de resultados, en donde explica que el ensayo número 1 de barras de 3/4 pulgadas y el ensayo número 3 de 7/8 de pulgada fueron las unidades que cumplieron en su totalidad todos los requisitos mínimos estipulados por la norma NTC 2289. Esta es la lista de referencias de donde fue posible sacar nuestra información.